Bienvenidos a nuestro tiempo de Escuela Bíblica de Cosmovisión y Gobierno en nuestro primer semestre. Hoy tenemos nuestra clase Edificación de Naciones con la verdad de Dios. La construcción de las naciones con el modelo de la palabra de Dios. Es la clase que vamos a ver en el día de hoy. Así que bienvenidos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a ser sus discípulos y Él desea que nosotros como iglesia atendamos sus instrucciones. Y en esas instrucciones Él nos llama a que hagamos de las naciones que estén rendidas totalmente a su voluntad, a sus principios. Él nos da una instrucción muy importante y esa instrucción la vamos a encontrar en Mateo capítulo número 28, verso 18 al 20, donde nuestro Señor Jesucristo nos va a dar esa gran instrucción que todos nosotros conocemos y donde Él va a decir: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, esta instrucción la conocemos como la Gran Comisión. Un gran hombre norteamericano llamado Matthew Henry, acerca del significado de la Gran Comisión, dijo: ¿haces lo posible para hacer de las naciones naciones cristianas? Y esa es una muy buena pregunta que debemos hacernos nosotros y que demanda una respuesta. ¿Estamos haciendo todo lo posible para hacer de nuestra ciudad, de nuestro entorno, de nuestro departamento, del país, de la nación donde nosotros estamos, una nación que refleje a Cristo Jesús? Debemos también saber que la Gran Comisión de Mateo 28, 18 al 19 está caracterizada por dos áreas muy importantes. La primera es que de las características es el mandato del Creador a que desarrollemos mayordomía de la creación y que sigamos siendo cada día co-creadores, que sigamos desarrollando la creación, la naturaleza, los animales. Eso les da a conocer como el mandato cultural, transformar la sociedad de las naciones creando cultura de reino, belleza, justicia, hermosura, excelencia, dignidad. Pero también la Gran Comisión tiene otra característica y es redención. Nos comisiona el Señor Jesucristo a predicar las buenas nuevas de salvación, para transformar al hombre, al individuo, para que cada persona también pueda identificar su condición delante de Dios, entendiendo que como hijos de Adán, todos nacimos bajo pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por ende, necesitamos mirar a la cruz, lo que pasó allí con el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y volvernos nosotros todos en arrepentimiento y en humildad y reconocer a nuestro Jesucristo como el Salvador de todos nosotros. Y es supremamente importante entonces entender que la Gran Comisión va implícitamente acompañada de estas dos instrucciones. En esa medida entonces podemos volver a leer el texto que mencionamos y resaltar algo muy importante. Toda autoridad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, discipulemos las naciones enseñémosles a las personas, a los individuos, a las naciones a obedecer todo el consejo de Dios, toda la escritura, todo el modelo que Dios ha establecido, todo lo que el Señor nos ha mandado. Y el Señor nos da ejemplos entonces de que esta labor de discipular naciones, que como iglesia, cada uno de los que creemos en Jesucristo y hemos empezado a caminar con Él y somos sus discípulos, entonces Él nos va a dar un ejemplo muy importante: cómo Dios construye y discipula una nación. ¿Será que ha pasado en la historia? Pues eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo Dios construye y discipula una nación? Pues mira, Jesús quiere que nosotros aprendamos a leer la Sagrada Escritura, que en el Antiguo Pacto
Dios comienza en el desierto con 2 millones de personas que han estado esclavas durante 430 años. Son los descendientes de Abraham. Cuando Dios lo llamó, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y él salió. Y luego vinieron sus hijos, los hijos de Abraham, Isaac, Jacob. Y ellos van a constituirse en una nación. Jacob luego va a ser el padre de los 12 patriarcas y van a llegar a Egipto por un tema de hambruna y allí se van a multiplicar y van a durar 430 años. Y Dios los saca de allí con brazo poderoso y va a comenzar en el desierto con esas 2 millones de personas a construir nación. Y les va a empezar a dar pautas para que ellos puedan vivir allí en la tierra del desierto y luego salir a la tierra prometida para convertirse y poseer la tierra prometida y convertirse en la nación de Israel con tierra propia. Entonces, ¿qué va a hacer Dios allí en el desierto con estas 2 millones de personas? Va a llamar a un hombre llamado Moisés, quien va a ser el que va a liderar todo el tema de el éxodo. Y ahí en el desierto, entonces Dios le va a entregar a Moisés, él va a ser el canal para que a través de él y todo el pueblo conozca los diseños de Dios, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas, porque Dios le va a dar instrucciones muy precisas a Moisés y a todos los hombres y mujeres de Israel para que ellos sepan cómo construir nación. ¿Por qué? Porque ellos acaban de salir de la cautividad y ellos solamente conocen el modelo de Egipto, pero ellos no tienen ejército, ellos no tienen un sistema económico de negocios, ellos no tienen un sistema de educación, ellos no tienen un sistema de salud, de sanidad, tampoco tienen un sistema sacerdotal, tampoco tienen un sistema para judicializar a los que cometen delitos. Y Dios les va a enseñar todo ese tipo de pautas. Entonces Dios le entrega no solamente los 10 mandamientos, recordemos, es todo un compendio de leyes, ceremonias, leyes ceremoniales, leyes sacerdotales, leyes sanitarias, leyes educativas, leyes de familia, de sexualidad, que Dios le va a entregar a ellos para empezar a construir nación con ellos. Y Dios mismo entonces comienza a discipular una nación. Leyendo el pasaje de Deuteronomio 4, 5, 8, vemos cómo Dios convierte a una multitud de esclavos, que eran esclavos, y se van a convertir en, mira lo que dice el texto, Deuteronomio 4, 5 y 6, 7 y 8. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes las pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una nación grande. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene cerca a dioses tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo Dios construye y disipula una nación? Con un par de características muy importantes para que las tengas en cuenta. Dios da al pueblo de Israel, ahí en el desierto, dos cosas: su ley, sus mandamientos, y les da su santa presencia. Allí lo acabamos de leer en Deuteronomio 4, 5 al 8. Les ha dado leyes que los van a hacer relevantes, notorios, punta de lanza, pero también los bendice con su providencia, su favor, su presencia está allí con ellos. Así que para construir grandes naciones es indispensable la presencia de Dios y la palabra de Dios. Esto sucede aproximadamente en el año 1440 a.C. en el desierto. Moisés recibe los mandamientos y las leyes para que las enseñe a ese pueblo, a esa multitud, y comiencen a construir
lo que vamos a conocer más adelante como la República Hebrea. Así que Jesús también en la actualidad nos comisiona a discipular naciones. ¿Y qué significa una nación cristiana? Es aquella que está construida sobre los principios de la palabra de Dios e infundida con la presencia del Todopoderoso. Jesús entonces, cuando nos está diciendo vayan y hagan discípulos, una característica que va a tener una nación cristiana es la libertad. Libertad interna y también externa, en el ámbito personal, pero en el ámbito de la sociedad, en el ámbito civil. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice 2 Corintios 3:17, allí hay libertad. Y Proverbio 29:18 va a decir que cuando el pueblo no tiene instrucciones, cuando no hay palabra, cuando no hay dirección, cuando no hay visión, el pueblo se pierde, se extravía. Pero qué relevante y qué dichoso es aquel pueblo que Dios le da su palabra y este pueblo la vive, se deleita en ella. Eso dice Proverbio 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es un pueblo bienaventurado. Es ahí la importancia entonces de construir naciones basados en la palabra de Dios. Hará de esta nación una nación cristiana, fundada sobre principios bíblicos, donde la verdad y la ley de Dios son el estándar para la vida personal, pública, para las leyes, para las instituciones de gobierno, para la música, para todas las esferas de la sociedad. Ahora bien, aprendamos esto. Cada nación está construida por una serie de ideas o presuposiciones que están arraigadas a la fe de ese pueblo. Por tanto, todas las naciones tienen una fundación religiosa. Toda nación está fundada en una religión. Es imposible separar la religión de la nación. ¿Cuál es la creencia sobre la cual está fundada la nación? Es la pregunta que debemos responder. ¿Es Dios el humanismo? ¿Sobre qué está fundada nuestra sociedad? ¿Cuáles son sus cimientos? Entonces, aquí viene esta pregunta importantísima. ¿Quién es la fuente de la ley de nuestra sociedad? ¿De dónde se originan las leyes? ¿Cuál es el principio rector que dirige? ¿Por qué? Porque la fuente de la ley de esa sociedad será su Dios. O sea, la persona que establece qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo legal, qué es lo ilegal en una nación, esa va a ser el Dios. ¿Quién lo establece? ¿Quién lo define? ¿Un ateo? ¿Un humanista? ¿Un incrédulo? ¿Una persona que tiene problemas de identidad, de género? ¿Un brujo? ¿Un hechicero? ¿Un chamán? Los ídolos, las comunidades indígenas, animistas, humanistas. Entonces, eso es supremamente importante que nosotros lo respondamos. La fuente de la ley será el Dios de esa sociedad. Pero ¿qué pasa con Israel? Remitámonos a lo que está sucediendo en el desierto. Dios ha llamado a Moisés y entonces Moisés y todo el pueblo de Israel entienden que la fuente de la ley es Dios, la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es el estándar para todas las naciones. Sus leyes son santas para todas las áreas de la vida. Y lo ideal es que nuestros jóvenes, nuestros padres de familia, nuestros empresarios, los ministros del gobierno civil, todas estas personas que hacen sociedad, que crean nación, los policías, el ejército, establezcan sus leyes bajo la directriz de las leyes dadas por Dios. Eso hará entonces de nuestra nación una nación cristiana. La ley de Dios es el estándar y el modelo para todas las naciones y para todas las áreas de la vida personal, política y social. Dios entonces es el creador y rey de toda la tierra.
El Salmo 47, en el versículo número 2, nos enseña lo siguiente: porque el Señor, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. El versículo número 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Canten con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. La ley de Dios es el estándar para crear familia, para crear iglesia, para crear el Estado. Las familias debemos vivir de acuerdo a los estándares que Él estableció en su palabra. Las naciones debemos entonces vivir de acuerdo a esos preceptos. Y en el desierto, entonces Dios establece cómo estos 2 millones de personas deben construir sociedad. Y allí Dios les va a dar 3 instituciones totalmente iguales en autoridad, totalmente independientes, para que ellos creen sociedad. La primera de ellas es la familia, luego la iglesia y luego el Estado. Y acerca del gobierno civil, es el deber de los gobiernos tomar la palabra de Dios como su ley, como su directriz. Los gobernantes civiles, jueces, magistrados, senadores, deben ser ministros de la justicia de Dios. Son representantes de Dios en esas áreas. Todas las áreas están bajo el señorío de Cristo Jesús. Entonces, la ley de Dios habla a toda la vida y da un significado práctico para edificar naciones. La ley de Dios va a transformar a Israel de un pueblo de gente que vivió en esclavitud y los va a transformar en una gran nación. Y muchas naciones a través de la historia han cambiado y han sido bendecidas porque escucharon, se dejaron enseñar y aplicaron la bendita palabra de Dios a todas las esferas del diario vivir. Vamos a ver varios ejemplos. El primero de ellos, el que estamos hablando, Israel. Luego vamos a hablar de Irlanda. También va a estar en el escenario Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, Corea del Sur. Así que el primer ejemplo del que estamos hablando entonces es que Dios hizo de un pueblo de 2 millones de personas que sacó de la esclavitud y estuvo 40 años en el desierto enseñándoles estos principios, estas verdades, para luego llevarlos a la tierra prometida y allí construyeran una nación punta de lanza, una nación de bendición. Israel es el modelo a seguir en la creación de una república para ejemplo de todas las demás sociedades a partir de ese momento. Luego vamos a tener un segundo ejemplo y es el país de Irlanda. Vamos a saltar al norte de Europa y esto va a suceder muchos años después de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Va a suceder en el año 460 después de Cristo. Va a aparecer una figura muy notable llamado Patricio de Irlanda, un misionero. Él no era de Irlanda. Por alguna razón, siendo muy joven, cuando él estaba en su país, llegaron unos especie de piratas y él fue secuestrado y fue llevado cautivo a Irlanda y allá vivió muchos años. Pero él tenía unas raíces cristianas. En todo ese proceso él se va a convertir a Cristo y va a empezar a ser instruido. Y Patricio de Irlanda va a regresar años después a su país natal, pero él va a sentir en su corazón que debe volver a Irlanda a empezar a predicar, a llevar las buenas nuevas de salvación, a llevar el reino de Dios. Y Dios lo va a usar de una manera poderosa, muy relevante, a él junto con otras personas. Y Patricio entonces va a ser una figura relevante a nivel nacional y mundial. Y durante 26 años de su vida, él va a hacer una tarea muy loable. Va a cambiar el destino de Irlanda. Su trabajo va a ser un suceso que va a impactar no solamente a Irlanda, sino a muchas naciones a su alrededor. ¿Qué va a hacer Patricio? Él va, a través de
la predicación, pues muchas personas se van a regenerar, van a aceptar a Cristo como su Salvador. Él va a fundar 700 congregaciones. Él va a entrenar a 700 ministros, obispos, líderes, a 3,000 ministros. Él va a preparar centros para educar a miles de personas. Mira la importancia de la educación con una cosmovisión judeocristiana. Él va a transformar el gobierno porque él va a trabajar con reyes y les va a hablar de las leyes de Dios, de los principios bíblicos, e incluso él va a escribir un libro llamado Liber es Leye Moise, o sea, el libro de las leyes de Moisés. Y con ese libro él va a empezar a hablarles a los reyes cómo deben ser esas normas, cómo deben ser sus diferentes estatutos, cómo deben ejercer sus gobiernos, para bendición no solamente de ellos, sino también para bendición de toda la nación. Y este hombre va a trabajar de esa manera tan influyente. Y entonces Patricio va a ver el fruto de su trabajo, porque va a transformar casi todo ese continente. Se le atribuye a Patricio haber extendido la alfabetización en Irlanda por medio de órdenes de monasterios, que estableció además por revisar y recopilar las leyes Brehon, llevando el cristianismo a los irlandeses. Entonces se hicieron maestros de las naciones y consejeros de reyes y emperadores. ¡Wow! Mira el nivel de educación al cual llegó y Patricio y levantó, empoderó, desarrolló la visión de estas personas para que fueran supremamente relevantes y otros reyes de otros países quisieran escucharlos. En Iona, en una ciudad allí muy cerca, también un hombre llamado Columba va a ser también un discípulo que va a seguir esta línea y va a fundar también 30 monasterios y centros de entrenamiento con una cosmovisión bíblica. En el 562, años después de Patricio, va a dejar Irlanda y va a fundar un monasterio y una escuela en Iona, en la ciudad de Iona. Y sus discípulos llevaron el evangelio primero a unos pueblos muy complicados, muy difíciles, pictos de Escocia, y luego a los britos y sajones, gente bastante impetuosa, gente de todas las partes vinieron a la escuela de Columba para ser discipulados. Y todas las islas británicas y Europa fue transformada a través de Columba y a través de aquellos líderes que se formaron en esta educación en la escuela de Iona. Mira lo que hace el discipulado. Transforma reyes, sociedades, la cultura, el gobierno, las leyes. Y eso se empieza a expandir. Y la transformación cristiana celta irlandesa en la cultura europea del año 400 al año 900, pues va a surgir un gran impacto, porque estamos hablando de países donde habían una serie de hombres bastante violentos que ni siquiera el Imperio Romano había podido dominarlos. Pero va a llegar el Evangelio y el Evangelio sí los va a influenciar. Entonces, Columba empieza a discipular Escocia 563. Columba empieza a discipular Francia, Suiza, Alemania, Austria, Italia en el 590. Luego, un discípulo, Aiden, empieza a discipular Inglaterra en el 634. Ina establece la ley celta en la Sajona, pues en 693 después de Cristo. Y así se empieza a conocer cómo avanza la cristiandad por los países de Europa a través de los siglos, como avanzando el reino de Dios y trayendo progreso, libertad, bendición, educación, desarrollo a estas naciones. Entonces, los irlandeses salvaron la civilización plantando las semillas del reino de Dios.
El fruto del trabajo de Patricia en Irlanda transformó todo un continente. Y a Patricio hoy en día se le recuerda y todavía se celebran las fiestas de él actualmente. El fruto de Patricio, de su trabajo en Irlanda, va a transformar muchos países de Europa. Entonces, mira cómo Irlanda fue bendecida en su momento, al igual que Israel, por aplicar la palabra de Dios. Este es el segundo ejemplo. Vamos a pasar a un tercer ejemplo, cómo Dios disipula naciones. Dios disipula también a los Estados Unidos de América. Ustedes recordarán que el descubrimiento de las Américas por parte de Cristóbal Colón en la Pinta, la Niña y la Santa María en el año 1492, a partir de ahí van a empezar a llegar de todos los países de Europa embarcaciones con diferentes tipos de personas. Van a llegar a Centroamérica, van a llegar a Colombia, van a llegar a Brasil, los portugueses, y se van a expandir. Los ingleses van a llegar a Norteamérica. Y hay una historia acerca de la embarcación Mayflower, el Flor de Mayo, en 1619, 1620, cómo esta embarcación va a llegar a América con una serie de hombres y mujeres llamados los puritanos, y ellos van a hacer algo muy importante que va a ser un pacto, el pacto del Mayflower. Y ellos vienen con Biblia, ellos vienen familias enteras, viene un ministro del Evangelio, un pastor allí también en esa embarcación. Y ellos van a llegar a Plymouth, Massachusetts, más o menos en esa área del norte de los Estados Unidos. Y allí van a empezar a plantar con mucha dificultad por el frío, por el clima agreste, porque no tenían alimentos, por muchas dificultades. Pero Dios en su providencia les va a guardar a muchos de ellos, muchos van a morir, pero ellos van a empezar a establecer un pueblo allí y van a empezar a formar cultura bíblica y van a empezar a construir ellos su comunidad y van a construir su capilla, su centro de adoración en madera y van a empezar a socializar con los indígenas y van a empezar a colocar los fundamentos bíblicos, porque una característica que tienen toda esta gente que llegó en esa embarcación, puritanos, llenos de Cristo, llenos de Dios, llegaron con la Biblia, leían la Biblia. Estamos hablando de 1620, llegaron con la palabra de Dios. Y entonces de ahí en adelante se van a empezar a formar las colonias de los Estados Unidos, muchas de ellas basados en la Biblia, otras no, y se fundan 13 colonias. Estamos hablando del año 1620 y de ahí en adelante empieza todo un proceso. Y mira lo que va a pasar en el año 1774, casi 150 años después de que llegaron en la embarcación Mayflower, va a empezar a darse los primeros pasos, los primeros reuniones, congresos de tipo político para establecer la constitución de los Estados Unidos de América, luego de la independencia de Inglaterra y todas esas guerras y todas esas luchas. Y allí van a estar reunidos grandes hombres en ese congreso. Y en 1774 se va a hacer una oración, porque esa gente tenía temor de Dios. Entonces aquí en esta imagen que estamos viendo, un ministro que está allí en una especie de atril de blanco con una tela roja a sus espaldas, pero mira que hay unos hombres de rodillas, y estos son hombres creyentes, temerosos de Dios. Y entre ellos se va a encontrar, obviamente, George Washington. Y allí, entonces, en este primer Congreso Continental, reunido en septiembre del año 1774 en Filadelfia, contó con la participación del capellán Jacob Dutt, rector de la Iglesia de Cristo, y ofrece una oración pidiendo sabiduría divina por los delegados, por la gente que está allí, esos políticos, esos hombres que quieren esa constitución, esa libertad para América. Y él está orando por la paz y la armonía. La oración de Jacob Dutt
refleja la profunda religiosidad, el espíritu religioso de la época y la búsqueda de la guía divina en medio de la crisis política. En su oración, Dutch también pidió por la preservación de la salud y la prosperidad de los colonos nativos, ¿no es cierto? Así como la bendición eterna para toda esa bella nación. Entonces, los padres fundadores de los Estados Unidos, pues también llegaron con la Biblia. Muchas de las leyes que se van a establecer tienen una fuerte influencia bíblica, porque ellos miraron a Dios y a la palabra de Dios como la fuente de la ley. ¿Recuerdas? La cosmovisión de ellos, las ideas políticas que ellos tenían, las ideas económicas, su estructura social, moral, lo que ellos querían hacer, estaba basado en la fuente de la palabra de Dios. Recordemos que para que una nación sea bendecida y sea próspera y sea una nación cristiana, ¿cuáles son las dos características que debe tener? La ley, o sea, la palabra de Dios y la bendición, la providencia, la presencia de Dios. Dos características muy importantes. Por esos mismos años o años después, un hombre también muy relevante llamado Andrew Jackson, que fue también séptimo presidente de los Estados Unidos, también un hombre temeroso, dijo, este libro es la roca sobre la que nuestra república descansa. Que nosotros también podamos decir lo mismo, poner esa visión en nuestros hijos, en nuestros profesionales universitarios, en la gente que Dios está perfilando para ocupar cargos de importancia relevantes en la educación, en la economía, en los negocios, en los temas de gobierno, que ellos puedan decir, todo lo que hacemos lo hacemos basado en la fuente de la palabra de Dios. Para poder tomar decisiones, vamos a la palabra de Dios. Otro hombre también norteamericano que hizo parte de este proceso y que fue impactado también por la cosmovisión que ellos tenían fue Jedediah Morse. Este fue un gran geógrafo americano y él dijo, por la buena influencia del cristianismo, le demos ese grado de libertad y de felicidad política y social, la cual el ser humano disfruta en ese momento de la historia, porque cuando se fundan las naciones basados en la palabra de Dios, que produce libertad, produce bendición. Luego ustedes van a estar leyendo un documento anexo a este video y allí también van a aparecer estos hombres y va a aparecer este hombre llamado el reverendo John Witherspoon, este pastor, este ministro cristiano que también fue presidente de la Universidad de Princeton. Vale la pena recordar también que estos cristianos que llegaron empezaron a crear universidades para enseñar a la gente, porque la cristiandad es muy ligada a la educación, porque no queremos gente ignorante, sino que queremos gente sabia, porque eso fue lo que dijo Dios allí en Deuteronomio cuando empezamos a leer, para que la gente los vea, las otras naciones, y digan, qué gente tan sabia, qué gente tan inteligente, cómo hacen de su país algo hermoso, cómo crean justicia, sus leyes, su organización, sus negocios. Entonces, las universidades van a ser muy importantes. Y este hombre, este reverendo John Witherspoon, es uno de los firmantes también de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Pero ¿qué podemos resaltar de este hombre? Este hombre formó muchos discípulos y además de predicar, entrenó gente para que llegara a todas las esferas de influencia de la sociedad. Entrenó al presidente James Madison, entrenó a Aaron Burr, que fue vicepresidente, a 10 oficiales de gabinete fueron sus discípulos. Oro para que tengamos esos discípulos. 21 senadores con la cosmovisión judeocristiana, 39 congresistas, 12 gobernadores, personas que estuvieron en la Corte Suprema de Justicia, jueces y un general de la ley con una cosmovisión totalmente que judeocristiana, ateísta, creyentes en Dios. Entonces, este hombre va a entrenar a James Madison, que va a ser el autor de la Carta de Derechos
y de 29 documentos federalistas. Fue el miembro del Congreso Continental y el cuarto presidente de los Estados Unidos, entrenado por este pastor. Mira la cosmovisión de este pastor, de este ministro, que va a preparar gente para el gobierno, porque Dios nos está llamando a discipular naciones. Esa es la instrucción de Dios para nosotros. Entonces, un quinto de los declarantes de la independencia y un sexto de los delegados de la Convención Constitucional y un quinto de los primeros congresos bajo la institución fueron entrenados por este ministro. Y allí en este círculo azul vemos que cuando se firman estos documentos y estos actos de gobierno, allí está. Por eso Estados Unidos es una nación que tiene todavía, está luchando y ya se ha desquebrajado mucho desde su fundación, obviamente, el modelo, pero son de línea judeocristiana. Los norteamericanos son protestantes temerosos de Dios, muchos de ellos, aparte de que envían misioneros y han hecho una obra impresionante. Pero, ¿qué trajo la palabra de Dios a los Estados Unidos? Desarrollo. Que vino a esta nación, se convirtió en la potencia mundial, la primer potencia mundial. Se empezó a ver libertad. En América se quitaron las monarquías, no se permitieron las monarquías. En Europa estaba llena de reyes. En cambio, en Estados Unidos se establecieron los tres líneas de poder totalmente separadas. El ejecutivo, el legislativo, estaban allí totalmente separadas, quienes son los jueces, ¿no es cierto?, los magistrados y quien preside, quien hace las leyes, quien ejecuta las leyes y quien preside el gobierno, el ejecutivo, todos los poderes separados, mientras que en Europa había solamente un hombre que era el que tenía todo el poder, centralizaba todos los poderes, pero ellos van a aprender a través de la palabra y las instrucciones que el poder no hay que centralizarlo, sino que hay que delegar el poder. Y van a ser entonces de los Estados Unidos naciones federalistas. Y muchas de las naciones como Irlanda, como esas naciones que empezaron a ser impactadas por la cristiandad, en lugar de ser centralistas, van a ser federalistas. No concentran el poder en una persona, sino que lo distribuyen en varias personas. Por un principio que regularmente o reiterativamente vamos a estar mencionando, y es que como somos hombres con una naturaleza adánica, caída, entonces no se nos puede dar todo el poder, porque el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, el poder en una sola persona corrompe todo absolutamente. Por eso hay que distribuir el poder entre varios. Eso entonces es lo que va a suceder en América. Ya llevamos tres ejemplos. El primero, ¿cuál fue? Israel. El segundo, Irlanda. Y el tercer ejemplo va a ser Estados Unidos. Pero hay un cuarto ejemplo, y ese cuarto ejemplo va a ser Corea del Sur. Y Corea del Sur también se van a levantar misioneros, hombres, a través de los años, que van a empezar a llegar con el mensaje de Dios. Pero hay una línea, y se conoce de un hombre llamado Henry Gerard Appenzeller, en 1885, un misionero americano. Desarrollo y expansión van a ser el resultado de su obra misionera allí, este hombre. Él va de una u otra manera a llegar con el cristianismo a mediados del siglo XVIII. A través de intelectuales empieza a llegar la palabra, ¿no es cierto? Y luego llegan misioneros extranjeros, principalmente protestantes a finales del siglo XIX. Van a empezar a ser de influencia en la educación, van a fundar muchas instituciones educativas, universidades, y ellos van a ayudar mucho en el proceso, en el progreso de los Estados Unidos. Y Corea del Sur, pues va a ser una nación libre. Y tiene libertad económica, es una potencia industrial, tecnológica, tiene mucha fuerza educativa, es la segunda nación que más misioneros envía a las naciones a predicar el cristianismo, produce libertad
y esa libertad produce prosperidad. Y la libertad es el producto directo de la cristiandad. Ahora, en esta imagen vemos una foto de Corea del Sur y Corea del Norte de noche. Y mira, Corea del Sur es una nación que se diferencia porque en la noche brillan sus ciudades, donde hay pues desarrollo, libertad, avance, progreso, tecnología. Pero en cambio el Corea del Norte, que está bajo una dictadura ya hace más de 70 años, totalmente comunista, donde ellos tienen todo el poder, un hombre tiene todo el poder y domina, esclaviza y tiene sometida y castiga a sus ciudadanos si no hacen lo que ellos dicen, donde tienen prohibida la Biblia, donde los matan por leer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué produce el comunismo? Esclavitud, ignorancia, pobreza, atraso. Mientras que la cristiandad produce libertad. Así que el gran crecimiento a través de los siglos de la cristiandad es notorio. Muchas veces no conocemos mucho de historia. Por eso es importante entonces hablar de ello. Y a medida que han pasado los siglos, pues nosotros podemos ver un incremento en la cristiandad. Por el año 1430 era 1 en 99 de los cristianos. Luego, 300 años después, en el 1790, había un cristiano entre 49, o sea, ya aumenta un poquito. En 1940, de 32 personas, una era cristiana. En el 94, de 7 personas, una era cristiana. Si miras, ha ido avanzando. Y hoy 1 de cada 3 personas son cristianos nominales y 1 de cada 7 cristianos son creyentes en la Biblia. O sea, creen en Cristo, pero lo importante no solamente es creer, sino que sean discipulados verdaderamente, para que influyan, no solamente que conozcan las disciplinas espirituales, sino que también desarrollen el mandato cultural de crear gobiernos, sociedades, educación, música, arte que glorifique a Dios. Entonces el cristianismo va creciendo en los últimos tiempos y hay ciertos porcentajes de personas que han sido renovadas, o sea, nacidas de nuevo. En Guatemala se dice que hay un 60%, en Kenia un 56%, en Brasil un 49%, y así sucesivamente en Colombia un 15%, un 20%, y en Corea del Sur un 20%. Pero en estas naciones donde avanza la cristiandad, donde avanza la palabra de Dios, hay libertades, hay progreso, hay desarrollo. No son perfectas, sus gobiernos pueden ser centralistas, no han entendido la importancia del federalismo y hay cosas que se deben ir corrigiendo. O sea, tenemos un trabajo muy importante por delante. Tenemos mucho trabajo que hacer en esta generación y en las generaciones que se están levantando. Entonces, las naciones que han crecido en libertad y prosperidad al grado que han aplicado los principios bíblicos en las esferas de la vida. Las naciones van a crecer en libertad, en desarrollo, en prosperidad, en la medida en la que se apliquen los principios de la palabra de Dios. Y aquí surge una pregunta muy importante y es ¿por qué algunas naciones carecen de libertad y de avances donde el cristianismo ha crecido rápidamente en el siglo actual? Mira, aquí viene algo bien interesante. ¿Por qué algunas naciones que son cristianas, donde ha crecido y uno dice, uy, aquí hay muchas iglesias en el África, bueno, qué sé yo, en muchos otros países, pero ¿por qué sus naciones no progresan y por qué no hay libertad? ¿Por qué está pasando eso en algunas naciones? Pues yo quiero decirte que entramos en un tiempo de receso y esto será parte de nuestro segundo video de esta clase. Así que nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.